Álvaro miraba por la ventana de su oficina, el horizonte de la ciudad brillando bajo el sol. Era el CEO más joven de la industria de la aviación, pero su éxito era una máscara. En el fondo, un secreto lo consumía. Su mirada se desvió hacia Bruno, su guardaespaldas, quien estaba de pie en la puerta, firme y protector. El aire estaba cargado de tensión. Álvaro sentía el peso de su deseo, una mezcla de anhelo y miedo. ¿Qué pasaría si el mundo descubriera su amor? La idea lo aterraba. En un entorno donde la imagen lo era todo, su verdad podría arruinarlo. Recordó la primera vez que sus manos se rozaron. Un instante fugaz, pero electrizante. La risa de Bruno resonaba en su mente, un eco que lo perseguía. ¿Cómo podía amar a un hombre en un mundo que lo juzgaría? La presión de la sociedad lo aplastaba. Cada día, Álvaro se enfrentaba a un dilema: vivir su verdad o proteger su carrera. La dualidad lo desgastaba. En las reuniones sonreía, pero su corazón latía con fuerza por Bruno. La culpa lo atormentaba. ¿Era egoísta quererlo? Un día, mientras revisaba documentos, recibió un mensaje anónimo. La verdad siempre sale a la luz. Su estómago se revolvió. ¿Quién sabía? ¿Qué pasaría si su secreto se revelaba? La angustia lo invadió. La vida de Álvaro pendía de un hilo. ¿Podría arriesgarlo todo por amor? La pregunta lo atormentaba. En ese momento el sonido del teléfono rompió el silencio. Era Bruno. Necesitamos hablar. El corazón de Álvaro se detuvo. ¿Qué revelaría Bruno? Desde niño, Álvaro sintió el peso de las expectativas. La risa de sus compañeros resonaba en su mente, burlándose de lo que no podía ser. En la oficina, su traje gris lo aprisionaba. Cada botón, un recordatorio de su papel. Un hombre de negocios, un hombre fuerte. Pero ¿qué hay de sus deseos ocultos? Una tarde, mientras el sol se ocultaba, conoció a Bruno. La luz dorada iluminaba su rostro, y Álvaro sintió un escalofrío. Era un instante, un roce de manos. El mundo se detuvo. ¿Podía ser real? La atracción lo asustaba. Era un fuego que amenazaba con consumirlo. Bruno sonrió, y en esa sonrisa había un refugio. Álvaro se sintió expuesto, vulnerable. La presión de ser quien no era lo había mantenido a salvo, pero también lo había aislado. La lucha interna crecía. ¿Podía permitirse amar? ¿Podía dejar caer los muros que había construido? El aroma del café recién hecho llenaba el aire, mezclándose con la tensión palpable entre ellos. Cada sorbo era un recordatorio de lo que deseaba. La libertad, la aceptación, pero el miedo lo mantenía cautivo. ¿Qué pasaría si el mundo lo rechazaba? Si Bruno se alejaba al conocer su verdad, la noche caía, y con ella, la oscuridad de sus pensamientos. Álvaro miró a Bruno, buscando respuestas en sus ojos. ¿Sería posible encontrar un camino hacia la autenticidad? La pregunta lo atormentaba. La lucha entre el deseo y el deber lo desgastaba. En ese momento, comprendió que el amor podría ser su salvación, pero tendría el valor de abrazarlo. La incertidumbre lo envolvía, y el eco de su propia voz resonaba. ¿Quién soy realmente? El ascensor se detiene en el cuarto piso. Álvaro siente el aire pesado. La luz parpadea, creando sombras que juegan en las paredes. Él está solo, o eso cree. De repente, la puerta se abre y entra un hombre, alto, con una sonrisa que ilumina el espacio. Álvaro se siente atrapado entre la sorpresa y la incomodidad. El hombre se coloca a su lado. El roce de sus brazos es un instante. Un contacto que envía una corriente eléctrica por su cuerpo. Álvaro se estremece. Su corazón late con fuerza. ¿Qué significa esto? ¿Por qué siente que el mundo se detiene? La tensión es palpable. El silencio se vuelve ensordecedor. La mente de Álvaro se inunda de recuerdos. Recuerdos de miradas furtivas, de risas ahogadas, de momentos en los que se sintió diferente, fuera de lugar. La lucha interna lo consume. Es posible que un simple roce despierte un deseo tan profundo. La aceptación parece lejana, casi inalcanzable. El hombre lo mira de reojo. Sus ojos son un océano de posibilidades. Álvaro siente el calor en sus mejillas, la vergüenza lo envuelve. ¿Qué pasaría si alguien los viera? La sociedad, con sus juicios, lo acecha. Pero en ese instante, todo se desvanece. Solo existe el deseo,
la conexión. El ascensor se detiene de nuevo. El hombre se prepara para salir. Álvaro siente que el tiempo se ha detenido. ¿Debería hablar? ¿Romper el silencio? Pero las palabras se quedan atrapadas en su garganta. La puerta se abre y el hombre se va. Álvaro se queda solo, con el eco de un roce que podría cambiarlo. ¿Se atreverá a seguir ese La noche caía sobre la ciudad y las luces parpadeaban como estrellas perdidas. Álvaro caminaba por las calles, su corazón latía con fuerza. Cada paso lo acercaba a su destino, pero también a su miedo. El aire era denso, impregnado de incertidumbre. Se detuvo frente a un bar. La música vibrante se filtraba por la puerta entreabierta. Dentro, risas y miradas cómplices se entrelazaban. Pero afuera, el mundo era diferente. La presión de la sociedad lo aplastaba. ¿Qué pasaría si alguien lo reconocía? ¿Si su familia lo rechazaba? El deseo lo consumía. Recordaba la forma en que Lucas sonreía, cómo su risa iluminaba incluso los días más oscuros. Pero cada vez que pensaba en acercarse, una sombra de duda lo envolvía. ¿Podía arriesgarlo todo por un amor que parecía tan frágil? Las palabras de su madre resonaban en su mente. No puede ser así, Álvaro. La culpa lo ahogaba. Se sentía atrapado entre dos mundos, el de su verdadero yo y el que la sociedad esperaba. Un grupo de amigos salió del bar, riendo y abrazándose. Álvaro sintió una punzada de envidia. ¿Por qué no podía ser como ellos? ¿Por qué no podía amar sin miedo? El frío de la noche le caló los huesos. Se preguntó si el amor podía florecer en un entorno tan hostil. ¿Podía encontrar su lugar en un mundo que a menudo lo rechazaba? Con un suspiro profundo, dio un paso hacia el bar. La música lo envolvió, y por un momento se sintió libre. Pero la pregunta seguía ahí, acechante. ¿Sería suficiente? La noche caía sobre la ciudad, envolviendo el hotel en un manto de misterio. Álvaro se sentó en la cama, el corazón latiendo con fuerza. La luz tenue iluminaba su rostro, reflejando la lucha interna que lo consumía. ¿Qué pasaría si Bruno no sentía lo mismo? La duda lo atormentaba. El aire estaba cargado de tensión. Álvaro podía oír el murmullo de la ciudad a través de la ventana. Cada sonido parecía amplificarse, como si el mundo estuviera esperando su confesión. Se pasó la mano por el cabello, sintiendo la humedad de su frente. La fragancia del perfume de Bruno aún flotaba en el aire, un recordatorio de su cercanía. Cuando Bruno entró, la habitación se llenó de una energía palpable. Sus ojos profundos y oscuros buscaban a Álvaro. En ese instante el tiempo se detuvo. Álvaro sintió un nudo en el estómago. ¿Sería este el momento que cambiaría todo? La presión de su secreto lo aplastaba. «Álvaro, ¿estás bien?», preguntó Bruno, su voz suave como un susurro. La preocupación en su mirada hizo que el corazón de Álvaro se acelerara aún más. Era ahora o nunca. Con un suspiro tembloroso, reunió el valor. «Bruno, tengo que decirte algo». Las palabras se atascaban en su garganta. La verdad lo... ¿Y si la respuesta de Bruno lo dejaba sin aliento? ¿Y si su amor no podía sobrevivir a las consecuencias de su confesión? La incertidumbre lo envolvía. La habitación se sentía más pequeña, como si el mundo se hubiera reducido a ese instante. Álvaro cerró los ojos, preparándose para lo inevitable. La verdad estaba a punto de salir, y con ella, su destino. La noche caía sobre la ciudad, y las luces parpadeaban como estrellas perdidas. Álvaro caminaba por las calles. Su corazón latía con fuerza. Cada paso era un eco de su lucha interna. ¿Qué pasaría si se atrevía a ser él mismo? La presión de las miradas ajenas lo envolvía. Sabía que su verdad era un fuego que podía quemarlo todo. La risa de sus amigos resonaba en su mente, pero también el silencio que seguía sus confesiones. ¿Podría soportar el rechazo? Se detuvo frente a un bar. La música vibraba en el aire, un ritmo que lo llamaba. Dentro, las sombras danzaban, y él anhelaba ser parte de esa libertad. Pero el miedo lo mantenía anclado. La imagen de su familia, sus expectativas, lo atrapaba como una red. Un susurro de deseo lo atravesó. Recordó la mirada de Daniel, su amigo de la infancia, esa chispa que encendía algo profundo en él. ¿Era amor o solo una ilusión? La duda lo consumía. El aroma a tabaco y perfume lo envolvía. Cada inhalación era un recordatorio de lo que deseaba, pero no se atrevía a tocar. La aceptación parecía un sueño lejano. Podría ser feliz si se arriesgaba. Las luces del bar brillaban intensamente,
como un faro en la oscuridad. Álvaro cerró los ojos, sintiendo el peso de su verdad. ¿Estaba listo para dejar atrás el miedo? La respuesta estaba en su corazón, palpitante y ansioso. Con un último suspiro, dio un paso hacia adelante. La puerta se abrió, y el sonido de risas y música lo envolvió. Era el momento de enfrentar su destino. ¿Podría encontrar el amor que tanto anhelaba? La noche apenas comenzaba.